poder dar a conocer tu palabra, tu gran poder. Bienvenidos, mis amados hermanos, una vez más a este lugar donde alabamos y exaltamos al Señor, donde también aprendemos su palabra. Bienvenidos los que están conectados desde el inicio del culto en las transmisiones, los que hasta ahora se conectan. Bendiciones, bienvenidos. Qué bueno estar en la presencia del Señor. Amén. ¿Recuerdan lo que dijeron un día los discípulos cuando el Señor se transfiguró y vieron a Elías y a Moisés? Dijo, porque buena cosa es estar en este lugar. Amén. Bueno, muy bien. Deuteronomio 5:18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no cometerás adulterio. Lo va a leer usted. 1, 2, 3. No cometerás adulterio. Muy bien, pueden sentarse, mis amados hermanos. Bueno, continuamos con esta serie que la hemos titulado Analicemos los mandamientos. Continuemos con esta serie de Analicemos los mandamientos. Amén. Hemos llegado ya al 7º mandamiento. Este es el 8º culto que tenemos de esta serie de enseñanzas, pero es el 7º mandamiento. Usted me dirá, ¿y por qué? Porque el primer culto lo hicimos a manera de introducción, de acercamiento y de generalidades sobre el tema. Hoy vamos entonces a trabajar este mandamiento. Este mandamiento que nosotros acabamos de leer resalta la pureza sexual. ¿Qué es lo que hace este mandamiento de Dios? Resaltar la pureza sexual. O sea que hoy hablaremos por la Biblia sobre la necesidad de una vida sexualmente pura ante los ojos de Dios. Necesito que usted esté ahí bien atento a la palabra, porque vamos a tocar varias cosas, vamos a observar varios textos. Entonces, como usted trae en qué tomar nota, de repente algunos de esos textos usted no los ubica en la Biblia, sino que toma nota o les toma la foto. Es lo único para lo que puede usar el celular ahorita, para tomarle foto, y déjelo en modo avión, que no lo interrumpa en el momento más importante de la prédica. Y usted va tomando nota o va tomando foto de los textos para que usted tiene una responsabilidad después del culto, y es ampliar esa información bíblica que ha recibido. ¿Listos? Entonces, este mandamiento habla de la importancia de la pureza sexual ante los ojos de Dios. Pero antes de adentrarnos a analizar más el mandamiento, quiero que hagamos un pequeño ejercicio, y consiste en que hagamos 2 preguntas al texto bíblico. Ay, Jesucristo. Alabado el Señor. Hermanos, por favor, apaguemos celulares, dejémoslos en modo avión o en silencio, porque vinimos al culto a alabar a Dios. Amén. Cuando usted predique se dará cuenta lo incómodo que es estar predicando y que hayan ruidos extraños o movimientos allá. Es muy incómodo. Entonces vamos a tener bien en cuenta eso. Amén. Listo. Vamos a hacer 2 preguntas frente al texto. La primera pregunta que le vamos a hacer al texto es la siguiente: ¿solo el adulterio es pecado sexual? Ahora, se supone, y yo les dije en un comienzo, que los 10 mandamientos vienen siendo como la columna vertebral de donde todos los demás mandamientos y las demás enseñanzas de la Biblia se conectan con ellos. Hicimos un ejemplo el primer día sobre la avaricia y vimos cómo todas las cosas que enseñan la Biblia se conectan allá con los 10 mandamientos. Ahora, pero al leer los 10 mandamientos,
el único texto o el único mandato que hay frente a la vida sexual es el adulterio. Entonces la pregunta es, ¿será que solo el adulterio es pecado sexual? Esa es una buena pregunta. La otra pregunta que se puede hacer al texto es, ¿qué pasa con el resto de pecados que a través de otros versículos de la Biblia hemos considerado y hemos aprendido que son pecados sexuales? Porque ahí no se nombran. Nosotros a través de la Biblia hemos aprendido de otros pecados sexuales, pero ¿por qué en los 10 mandamientos solo se nombra adulterio? ¿Será que en realidad solo el adulterio es el pecado sexual? ¿Será que los otros pasajes de la Biblia que hablan de otros pecados sexuales no están bien claros? ¿Qué sucede? Les dejo ahí esos interrogantes porque vamos a tratar de resolverlos a continuación. Pero de esa manera usted debe leer la Biblia, usted debe hacerle ciertos cuestionamientos sanos, ciertas preguntas a los textos, porque al hacerle usted esas preguntas a los textos, entonces usted dice, no, pero yo entiendo que no es así. Y eso lo va a llevar ¿a qué? A buscar en la Biblia, a investigar y a poder obtener lo que en realidad el pasaje de la Escritura le está enseñando. O sea, eso lo lleva a no conformarse, sino a darle una profundización a lo que en realidad la Biblia está enseñando. Entonces, para dar respuesta a estas dos preguntas, ¿el adulterio es el único pecado sexual? ¿Qué pasa con los otros pecados sexuales que la Biblia menciona en otros textos? Debemos entender lo siguiente: necesitamos irnos a los términos utilizados en los idiomas bíblicos para referirse a adulterio. Usted me dirá, bueno, ¿de qué me está hablando? Vamos a meternos de esta forma para que lo asimilemos mejor. La Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos, ¿en qué idioma está escrita? ¿Cierto? No es ni inglés, no, listo. Pero, ¿en qué idiomas se escribió la Biblia? Hebreo, ¿cierto? Unas partes pequeñas de arameo y todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Cuál era el idioma que predominaba en la escritura del Antiguo Testamento? El hebreo. Y es que el hebreo es una lengua sagrada, no, era la lengua que hablaba el pueblo de Dios, y Dios habla de forma que uno entienda. O sea, si Dios le va a hablar a usted, no le habla en mandarín, le habla en español. Y si Dios le aparece un alemán, no le va a hablar en español, le va a hablar en alemán para que le entienda. Entonces ahí le dejo esa cápsula para esos movimientos judaizantes que dicen que la lengua sagrada es el hebreo y que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo. No, mire, los más de 5.200 manuscritos que hay del Nuevo Testamento son todos en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Y por qué en griego y no en hebreo? Porque el griego era el idioma que todo el mundo conocía en esa época y Dios habla de forma que la gente entienda. ¿Listo? Entonces, no se ponga a creer esas retóricas que no tienen sentido, de que si no es en hebreo, de que si... No. Dios habla es de forma que entendamos. Entonces, Dios habló y en ese tiempo, pues, la escritura era el hebreo. Entonces, si nosotros tomáramos la Biblia y abriéramos los 10 mandamientos y llegáramos a donde dice no cometerás adulterio, pues no diría no cometerás adulterio. Habrían unos caracteres hebreos donde mostrarían el término utilizado. Y resulta, hermanos, que ahondando un poco, el término utilizado para la palabra adulterio en hebreo es el siguiente término que el hermano les va a proyectar, el término naaf. Ahora, esa palabra no sería la que usted encontraría al abrir una Biblia que esté escrita en hebreo. No, usted encontraría los caracteres hebreos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a cada letra hebrea se le asignó, por ejemplo, un equivalente en español. Entonces, a esta letra hebrea
le asignaron la a esta la B, a esta la C. Entonces, en ese orden de ideas, cuando van a hacer una traducción, o eso se llama más una transliteración, observan la letra hebrea y le ponen su equivalente en español. Entonces, al hacer esa transliteración, en español nos queda esto, naaf. Y esa palabra naaf, que es la transliteración del término hebreo, significa varias cosas, porque resulta que algunos términos hebreos tienen varios significados, no solamente uno, sino abarcan varias cosas. O sea, nosotros decimos, por ejemplo, agua, listo, el agua que me tomo. Pero en términos bíblicos, un mismo término abarca varias cosas que tienen que ver con una unidad, pero con diferentes significados. Entonces, por ejemplo, adulterio, que es naaf, significa adulterio, adulterar, adúltera, adúltero, pero también aparece esto, fornicar. Nótese que entonces el término hebreo para adulterio no es solamente adulterio en cuanto a pecados sexuales de gente unidas en matrimonio, sino que también acuña el fornicar, que tiene que ver con pecados sexuales en personas no casadas. Ahora, como la cuestión es profundizar, entonces naaf es adúltero, adulterio, adúltera, toda esa parte, pero también es fornicar. Ahora, ¿y qué es fornicar en esos términos hebreos? La palabra para fornicar es la palabra saná, con Z. Esa es la transliteración, saná. Y esa palabra, hermanos, es una raíz primaria. Cuando un término es raíz primaria, significa que de ahí salen varios. Por eso es una raíz primaria, porque de él se desprenden otros vocablos con relación a lo mismo. Entonces, imagínese usted una raíz grande, fuerte, y que de esa se desprenden varias ramas. Y esa es la palabra saná, que significa fornicar. Y esa palabra, ¿qué cosas encierra? Encierra esto, mire, encierra fornicación, pero también encierra adulterio, también encierra prostitución. O sea que la palabra adulterio me toca y me encierra la fornicación, y la fornicación me encierra toda esa variedad de pecados sexuales que una persona puede cometer. Por eso, en conclusión, yo le dije al comienzo que este mandamiento de no adulterar tiene que ver con resaltar la pureza sexual, pero no solamente de los casados, sino también de los solteros. Por eso yo no dije pureza sexual matrimonial, sino dije pureza sexual en término general, en término genérico. Entonces, cuando yo leo en la Biblia que no debo adulterar, lo que la Biblia me está diciendo es: debo mantener pureza sexual, sea soltero, sea casado, sea separado, sea viudo, debo mantener pureza sexual. Voy a volver a decirlo. ¿A qué se refiere entonces el texto cuando dice no cometerás adulterio? Pureza sexual. Claro, como nosotros estamos con una Biblia en español, si no profundizamos un poquito, entonces decimos, la fornicación no es pecado, mire, ahí no dice. Pero cuando los judíos abrían su Biblia y leían no cometerás adulterio, ellos comprendían muy bien lo que el término estaba encerrando y quería decirles. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me hice entender? Por eso les dije que los necesitaba ahí conectaditos, porque a veces esas explicaciones tienden como a ser tediosas, pero había que hacerlo para comprender mejor lo que la Biblia dice. La función de nosotros es que usted se vaya
con una palabra clara de parte de Dios y no decirle, esto es sí porque sí. Yo a veces le digo a mi niña de 3 años, porque sí, digo, papi, no me digas porque sí. Entonces hay que explicarle el por qué. Si un niño de 3 años dice, no me diga porque sí, yo considero que la iglesia va a decir, no, pastor, no me diga porque sí, explíqueme. Entonces por eso hacemos la tarea de investigar para traerle a usted una palabra de Dios que toque su corazón. Amén. Listo. ¿Qué significa el término no cometerás? La expresión no cometerás adulterio. Pureza sexual. Muy bien. Ahora, el domingo anterior nosotros hicimos algo. Estábamos hablando acerca del no matarás. Y hablando del no matarás, observamos varios versículos del Antiguo Testamento que hablaban acerca de pecados sexuales que se castigaban con pena de muerte. ¿Recuerdan? ¿A dónde están esos versículos? Se lo voy a repetir, no los vamos a leer, pero para que los lleve en sus notas. Levítico 20, del verso 10 al 21. Levítico 20, del verso 10 al 21. ¿Listos? Ustedes lo van a anotar, no los vamos a leer, vuelvo y les reitero, porque hace 8 días los estudiamos. Los estudiamos con el enfoque del no matarás, pero la sentencia venía por causa de un pecado sexual. Entonces ahí usted va a observar una lista amplia de pecados sexuales que en el Antiguo Testamento se castigaban ¿con qué? Con la muerte, muerte física, literal, lo mataban, lo asesinaban por hacer esas cosas. Ahora, pero yo no me quiero quedar solamente anclado en textos del Antiguo Testamento, porque cualquiera pudiera decir, tenga en consideración que Cristo vino, partió la historia y la Biblia habla de la gracia de Dios. Claro, por eso vamos a movernos al Nuevo Testamento. Y no voy a entrar a explicar tanto, simplemente voy a entrar a leer una serie de textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan sobre pecados sexuales, porque estamos hablando de la pureza sexual. Y para yo entender la pureza sexual también debo entender lo que es impureza sexual, para evitar y glorificar a Dios con mi vida. Entonces, vamos a leer una serie de textos del Nuevo Testamento donde hablamos acerca de los pecados sexuales. Ahora, usted va a ver que en algunas unidades de texto no solamente habla de pecados sexuales, también habla de otros pecados, porque es que no solamente la inmoralidad sexual es pecado, y eso quiero que usted lo tenga en cuenta. Lo que pasa es que hoy le hago fuerza a los pecados sexuales, pues porque el tema es ese. Hace 8 días hablamos del asesinato, del valor de la vida humana, y hace 8 días pues le hice fuerza a ese tema. Hoy le hago fuerza y subrayo, resalto los pecados sexuales, pues porque estamos hablando de la pureza sexual. Otro día hablaremos del robo, entonces le haré fuerza a lo que tiene que ver con el robo, ¿sí? No es porque simplemente la inmoralidad sea pecado, no, hay muchas cosas que son pecado, pero en la unidad de textos usted observará que se nombran los pecados sexuales junto con otros pecados, y luego dice, y los que hacen esto no heredarán el reino de Dios. ¿Listos para la serie de textos? Amén. Démele un poquito más de volumen, Mauro, porfa. ¿Sí? Listo. Vamos a Romanos 1, del 24 al 29. ¿Listos? Romanos 1, del 24 al 29. Muy atentos, mis hermanos. Romanos 1, 24 al 29. Y al usted leer, usted va a aprender a leer pausado. Yo a veces quisiera hacer esa recomendación. Cuando hacemos lecturas antifonales, hay gente que lee demasiado rápido y le aseguro que no entiende lo que lee. Tranquilo, no hay afán, no. Por lo cual también Dios los entregó. No, vamos suave, para tomar el sentido del texto. ¿Listos? Mire, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí nos va introduciendo y nos empieza a decir la Biblia que esos pecados que se van a nombrar es una deshonra para el propio cuerpo de uno. Santo Dios. Esto se va a poner arriba.
Se lo advierto, porque son temas fuertes. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Cuando uno no le da la gloria a Dios, sino le da la gloria a las criaturas, eso es idolatría. ¿Sí? O sea, si usted deja de alabar a Dios y me alaba a mí, eso es idolatría. Si usted alaba a un hombre que vivió y ya se murió, eso es idolatría. Si usted a una mujer que... Todo eso es idolatría. Entonces, cuando la gente deja de adorar al Creador y adora a las criaturas, sean gente, animales, el sol, la luna, las estrellas, la Biblia a eso lo llama idolatría. Y la Biblia dice que esa idolatría ayuda a esos pecados que vamos a mencionar. O sea que cuando la gente deja de adorar a Dios y practica idolatría, viene una consecuencia y son pecados como esos. Sigamos con el 26. Por esto Dios los entregó. ¿Cómo así? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, algo así como que Dios dice, venga, venga, ¿no quiere venir? Ah, bueno, haga lo que quiera. ¿Sabe que la peor desgracia del ser humano es cuando Dios le permite hacer lo que el hombre quiere hacer? Porque el hombre no sabe hacer lo bueno. Yo quiero sacar una predicación, si no ha habido tiempo, hermano, hay mucho que enseñar, pero quiero sacar una predicación de eso, la desgracia de hacer lo que yo puedo hacer. Porque esa fue la decisión de Adán y Eva cuando pecaron en el huerto. Déjeme hacer las cosas a mi manera. Ok. Y aquí vamos llevando todavía consecuencias de esas. Entonces Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque no le adoran, porque no quieren reconocerle, porque no se quieren someter. ¿Y cuáles son esas pasiones vergonzosas? Oiga, vergonzosas. Así el mundo aplauda, así hasta teólogos hoy en día también avalen y aplaudan eso. La Biblia declara que eso es una pasión vergonzosa. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Usted está entendiendo, señorita, lo que quiere decir el texto, ¿verdad? No necesito ponerme a entrar en detalles. Usted entiende qué significa que la mujer cambie el uso natural por el contra naturaleza. Eso significa que lo natural es que una mujer esté íntimamente con un hombre. ¿Ya entiende qué es lo contra naturaleza? ¿Y por qué habla así? Pues porque nosotros manejamos plataformas y hay palabras que en las plataformas pueden ser censuradas. ¿Me hago entender? Entonces, pero el texto lo dice claro. ¿Qué es lo natural? Que un hombre esté con una mujer y una mujer esté con un hombre. Y la Biblia dice que la gente va a cometer cosas vergonzosas. Y una de esas cosas vergonzosas es que las mujeres dejan el uso natural para irse en el que es contra naturaleza. 27. De igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Sabe cuál es esa retribución que la gente recibe por esos desvíos? Las ETS. Esas son las retribuciones que recibe la gente por desviarse de las cosas naturales que Dios dejó. Muy bien. Ahora, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, ¿no quiere estar conmigo? Lo dejo suelto para que el diablo haga con usted lo que quiera. Porque la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de ira. ¿Sabe qué es un vaso de ira? A ese que Dios lo deja que haga lo que quiera para luego demostrar su ira en él en el infierno. Oh, pastor, tan duro es eso. Es la Biblia. Dios nos ayude, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero es un fuego consumidor. ¿Usted ha leído que la Biblia dice la ira de Dios? Yo también, qué miedo yo. ¿Usted ha leído donde la Biblia dice que los juicios de Dios? Yo también. Así como he leído el amor de Dios y su misericordia, también he leído donde habla de su ira y de sus juicios. Y no nos podemos solamente parar en ira y juicios, pero tampoco en amor y misericordia, porque la Biblia habla de las dos facetas. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación,
Hay notas, ¿sí ve? La fornicación y nombra otras cosas más. Vamos a saltearnos al 32. Ahí sigue nombrando pecados, pero vamos al 32. Mire, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Usted me dirá, pero luego no me enseñó que ya no matan a la gente por esos pecados. Sí, pero está hablando de muerte espiritual. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito el Señor. ¿Cuál es la sentencia según la Biblia cuando uno se pone a practicar esos pecados? Muerte. Muerte espiritual, así de sencillo. O sea, nadie va a ir a mi casa de parte del Estado a decir, usted es un fornicario, lo vengo a ejecutar. No, eso no existe ya. Pero sí hay una sentencia de muerte espiritual, de condenación. Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 y 10. Yo le dije que no iba a ponerme a explicar los versículos, solamente a leerlos detenidamente para que ellos mismos nos vayan predicando. Que el predicador se calle y suene la Biblia, porque la Biblia es la que cambia los corazones. Amén. Primera de Corintios 6, 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No hay que explicar eso, ¿verdad? Eso lo entiende solo. 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Pero viene la parte mire, que nos debe llevar a reflexionar. Heredarán el reino de Dios. Recuerde que viene con esa palabrita, ni. Los que esto heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19. ¿Se da cuenta? No estoy resaltando los pecados de inmoralidad sexual. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Eso significa, manifiestas son las obras de pecado. ¿Cuáles? Adulterio, fornicación, luego dice lascivia. Ahora váyase al 21, la última parte del verso 21, porque como no quiero centrarme en los otros pecados, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, léalo usted porque eso es muy fuerte, no heredará el reino. Y Pablo dijo, como ya se los dije antes, o sea, Pablo vivía enseñando estas cosas. Otro pasaje, Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 2, por favor. Dice la Biblia, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Otra vez, Pablo desde muy tempranito le enseñaba esto a la iglesia. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que yo me vuelva mundano, no. Mire, por favor, iglesia, esos predicadores que tienden a quitar el temor de Dios en la gente, que tienden como a hablar mal de esos predicadores que hacían que uno se consagrara. No escuche a esa gente, hermano, no lo escuche. Mire, es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Luego dice, ¿qué más? Que os apartéis de fornicación. ¿Sabe qué es apartarse, cierto? Bueno. Dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen ¿a quién? A Dios. Bueno, 1, 2, 3, 4 libros del Nuevo Testamento hablándonos lo mismo que nos hablaba el Antiguo Testamento. Pero yo quería que usted lo comprobara ahí en el Nuevo Testamento. Ya vio que esas prácticas de inmoralidad sexual, según lo que leímos, no son un juego, hermanos.
Y son temas muy serios a la hora de enseñarlos y a la vez temas como muy neurálgicos. Y a veces poco se enseña de eso en las iglesias, poco se predica de eso. Pero hay que hacerlo. Ahora, ¿cuál es la sentencia para los practicantes de ese tipo de pecados? No heredarán el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Es una muerte espiritual, una perdición eterna. Amados, yo les he dicho que a medida que el tiempo pasa y uno tiene experiencias en la vida cristiana y en el ministerio, uno comienza a predicar más que desde la homilética, desde el corazón. ¿Sabe por qué? Porque es que yo no sé si usted se muere esta noche. Yo no sé si usted se muere mañana a las 5 de la mañana. Y cuando morimos, se acabó esto. Y entramos a esa realidad de la eternidad. Señores, y lo que fue, fue. Lo que fue, fue. ¿Vine a Cristo y su palabra o no vine a Cristo y su palabra? ¿Caminé en lo que Dios me enseñó o no caminé en lo que Dios me enseñó? Eso lo lleva a uno más a predicar desde el corazón. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a avanzar y vamos a hacer lo siguiente, mis hermanos. Ya vimos que esa situación de la inmoralidad sexual es cosa seria ante los ojos de Dios. Así el mundo aplauda, ante Dios es algo muy serio y muy delicado. Pero ahora yo quiero que detallemos, porque solo leímos, pero yo quiero que detallemos 4 inmoralidades sexuales que a mi juicio son las que en estos tiempos más afectan a la iglesia. Hay bastantes, pero quiero que detallemos solamente 4, que a mi juicio, y me puedo equivocar porque soy un ser humano, pero a mi juicio, en estas zonas del mundo son las que más están afectando a la iglesia del Señor. Usted me dirá, ¿y al mundo no? Pues obviamente, pero pues el mundo todavía está sin el Señor y a ellos tenemos que evangelizarlos y llegarles y enseñarles y adoctrinarlos. Pero el problema es cuando la iglesia comienza a vivir como el mundo. Si la iglesia no brilla, ¿a quién le vamos a iluminar el camino? Si su linterna se descarga, ¿cómo hace usted para alumbrar en la oscuridad? Entonces, vamos a hablar de lo que más está afectando a la iglesia. Primero, hablemos de una inmoralidad sexual que está muy común en la iglesia y es la fornicación. ¿Cuál es la primera inmoralidad sexual que vamos a trabajar? Vamos a detallar un poco más, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? 2 cosas podemos resaltar ahí. Sexo sin matrimonio. Dígale al que tiene al lado suyo, ¿qué es la fornicación? O anote, sexo sin matrimonio. ¿Listo? Sexo sin matrimonio. Sexo sin matrimonio. Pero no solamente es sexo prematrimonial. Ese sexo prematrimonial, ¿cómo se vive? Pues los jovencitos que hoy en día, no es que somos novios, pero vamos para la cama. Muy bien, eso se llama, hay relaciones sexuales, no, eso se llama fornicación ante los ojos de Dios. Eso tiene un nombre propio. Ay, no me diga así. Bueno, entonces no lo haga para no decirle fornicario. ¿Listo? O sea, si no lo puedo sacar, ¿qué más le digo? Como el que está bien, a mí no me gusta que me digan viejito. ¿Y qué? ¿Fue un viejito? Dios santo, ¿cierto? Gloria a Jesús. Bueno, no, había que suavizar lo que estaba fuerte, ¿no? Alabado sea Dios. Bendito el Señor.
es el sexo sin matrimonio. Los noviecitos que comienzan a tener ahí relaciones sexuales o que se van a vivir juntos. No, igual nos vamos a casar. Fornicación. Pero no solamente eso. Fornicación también son esas caricias inapropiadas dentro del noviazgo. Lo vuelvo a decir, son esas caricias inapropiadas dentro del noviazgo. Eso que agarran, chupan, se estrujan, hermano. Eso hasta dentro del... A veces hasta cuando las iglesias son grandes han tenido, me lo han contado, en iglesias grandes han tenido que poner cámaras en ciertos lugares porque jovencitos se van por allá macizarse, perdóneme la expresión, que se acastiza, estregasen por allá escondidas aún dentro de instalaciones de iglesias. Ay, ¿a dónde pasa eso? En las iglesias evangélicas. Por eso le digo que voy a tratar cosas que están afectando a la iglesia del Señor. Hoy en día la fornicación se volvió una práctica común dentro de la gente de la iglesia. Óigame, ¿y usted piensa que porque usted y yo nos acostumbramos al pecado, eso deja de ser pecado ante Dios? Olvídese, mi hermano. Mire, el pecado ha sido, es y seguirá siendo pecado ante los ojos de Dios, así los hombres nos acostumbremos al pecado. Yo les recomendé hace mucho tiempo a los jóvenes una película que se la pueden ver con confianza, El que muda los tiempos. Me gusta tanto porque es la historia de un creyente de hace muchos años que viene como supuestamente al 2000 algo, y él se queda asombrado de cómo los cristianos viven en ese tiempo moderno y cosas que pasaban en ese tiempo eran impensables en esos años dentro de la iglesia, y cómo todos pues hacen mofa y burla de él, y luego él puede regresar en la máquina del tiempo a su edad de donde correspondía, porque él se quería salir del foco, y dice: hay que vivir para Dios, porque con los postulados que él estaba enseñando, porque era un maestro de un seminario bíblico, era que después la gente iba a comenzar a torcerse a llegar a esas perversiones. Pues mis amados hermanos, tenemos que volver a lo antiguo. La Biblia lo llama la senda antigua. La senda antigua es que los muchachos establecen noviazgos y se esperan hasta que se casen. Lo voy a volver a decir. Creo que todos son casados. La regla es que el joven y la señorita de la iglesia se van a guardar hasta que se casen. Y no solamente de cometer actos como tales, sino de esos manoseos impuros que también son fornicación delante de Dios. Tengo que enseñarle claro para que usted entienda. Y no solamente los jóvenes, cualquier hombre o mujer que sea soltero o que sea viudo en la edad que sea, tiene que aprender a guardarse de fornicación ante los ojos de Dios mientras llega a su matrimonio. ¿Y eso qué es? Bienvenido al Evangelio. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No es más. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18 al 20. Volvemos a la cita del joven y de la señorita en la casa del papá y la mamá. ¿Listos? Padres, ustedes me tienen que ayudar en sus casas, los papás. Las citas son en la casa de ustedes, ahí. No es que los novios se van de paseo para Cartagena, los dos, no, vamos a ir a pasear. Y la mamá evangélica y el papá evangélico, ¿qué hace? Que le hace, que Dios me lo bendiga.
Siga de alcahueta, ¿oyó? Papás que hasta propician eso. Papás evangélicos que hasta, no, va a ir a pasear con su novia por allá, yo no sé dónde tenga. No, tráigase la muchacha para aquí, para la casa. Dígale al muchacho que se venga para acá, para la casa. Usted está ayudando a que él crea que el pecado es normal. Pero si usted se le para firme, sin ser abusivo, pero se para firme, él entiende que eso no está bien. Uy, papá, es que ya estoy grande y como que usted sabe, sí, que el Alison, entonces se casa, mijo, listo, yo le ayudo, se va a casar. No. Ah, usted lo que quiere es pecar. Ah, no, conmigo no cuenta. Alabado sea Cristo. 1 Corintios capítulo 6, verso 18 al 20. Mire, huid de la fornicación. Dice que cualquier otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermano, valórese. Señorita, joven, valórese. Varón, su cuerpo vale para estar besando cualquier mocosa por ahí en la calle. Toca hablar claro, porque si no después dicen, yo no sé qué fue lo que el hermanito predicó. No, toca hablarle clarito, mijo, para que entienda lo que le estoy hablando. Usted vale, muchacho, deje de andar por ahí besuqueando a cualquier babosa por ahí que aparezca. Y usted, muchacha, también, ay, cualquier moquisuelto, hermano, dele asco. Y algunos se lucen, hermano, no. Valórese. No le pase por allá las de una vez en una iglesia, en una misión, yo estudié allá y fueron por allá los jóvenes a un lugar a hacer una visita. Y por ahí hay una china de esas, porque hasta en las iglesias aparecen, ¿no? Y por allá resultó el líder por allá de jóvenes a nivel nacional, por allá en charlas con ella y hasta la besó y quedaron de seguir hablando. Y luego le dice por allá a otro, ay, ¿quién es esa muchacha? Ah, esa es una que vive besándose cuanto bobo aparece por ahí. Hermano, listo, ¿cierto? Y el creyó que había conquistado lo último, pues. Santo Dios. Bueno, mire, póngame atención. Usted tiene que tener mucho cuidado. Y usted tiene que huir de la fornicación. Por eso le digo que volvemos a las citas, ¿cierto? Cuando Nicole consiga novio, entonces Nicole va allá donde el hermano Andrés y allá va el novio a visitarla allá en la casa. Ay, pero eso es anticuado. ¿Sabe cuál es el más viejito de todos? Dios, porque es el creador del universo. ¿Tenemos que ser anticuados? Tenemos que ser anticuados. Los jóvenes en algún momento se van a enamorar, sí, pero la relación tenemos que aconsejarlos y a la vez ayudarles y vigilarles para que sean relaciones transparentes que honren a Dios. No, que es que por ahí para una piecita solitos. Mire, huya. Usted no puede enfrentar la fornicación lo vence, porque el deseo sexual no es algo que está afuera, está dentro de uno, entonces usted no puede batallar con eso, usted tiene que huir. Usted tiene que huir, porque si usted se queda a enfrentarla, usted va a caer. ¿Por qué José salió corriendo? Porque esa mujer, su patrona, era una mujer bonita. Y él dijo, si me quedo, caigo. Y él salió corriendo. El texto dice que hay que huir. Verso 19. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y su cuerpo no es para fornicar, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Vámonos para Efesios 5, por favor. Hermano, el tiempo es increíble como avanza. Efesios capítulo 5, pero hay que aprovecharlo bien. Efesios 5. Vamos a leer el verso 3, por favor. Dice, Efesios 5:3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Verso 5, mire,
Porque sabéis esto, que es lo que la iglesia ya sabía y lo que usted debe saber muy bien, que ningún fornicario, ¿usted sabe qué es ninguno? Ah, bueno, deje de creer que el fornicario de la iglesia va para el cielo y que el fornicario mormón, católico, testigo, adventista va para el cielo. Deje de creer esos cuentos, porque para Dios no hay acepción de personas. Ningún fornicario. ¿Qué pasa con ningún fornicario? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno, hermanos. Esas son predicaciones que se tienen que dar. Porque la gente se acostumbró a vivir en fornicación. Un día me dijo una hermana, no, yo aquí esperando que Dios haga la obra, perdón. Yo voy a ser claro en esto. Dios la mandó o lo mandó a usted a que se uniera en una fornicación. No. Entonces la obra no la va a hacer Dios, la obra la va a hacer usted que se metió en ese problema. ¿Y cuál es la obra que hay que hacer? Parar con la fornicación. Así de sencillo. Muy bien. Vamos para la segunda inmoralidad que quiero detallar un poco en esta mañana. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Sexo extramarital. Si la fornicación es sexo antes de matrimonio, el adulterio es sexo fuera del matrimonio, extra del matrimonio. Pero antes yo necesito contarle algo que la Biblia enseña, datos que son importantes y curiosos. Primero, en el Antiguo Testamento, el adulterio era más visto y más castigado en la mujer que en el hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los hombres se les permitía tener varias esposas y hasta concubinas. Y no eran adúlteros, no eran considerados adúlteros. Pero una mujer solo podía tener un marido, una esposa. Si tenía más de un esposo, la llamaban adúltera. Pero el hombre, óigame bien, podía tener varias esposas y no lo consideraban adúltero. Y además de esposas, podía tener concubinas, que eran otras mujeres con las que no se casaba, pero igual eran mujeres de él y vivían en la casa de él. Eso lo dice la Biblia. Que mientras no le faltara comida, techo y deber conyugal para esas mujeres, podía tener las mujeres que quisiera. Siempre y cuando esas mujeres no tuvieran marido. Cuando un hombre tomaba a una mujer que ya tenía marido, ahí sí se le llamaba adúltero, como le pasó a David. El rey David tenía varias mujeres, pero cuando él tomó a la mujer de Urías, entonces se le llamó adúltero. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. Éxodo 21:10, mire, llévese ese versículo ahí para que sepa que lo que le digo es cierto. Éxodo 21:10. ¿Cómo dice ahí? Mire, Éxodo 21:10. Que si él toma otra mujer, ¿sí ve? Lo único que tiene que hacer es que no disminuirá el alimento, ni el vestido, ni el deber conyugal. O sea, podía tener 2, 3. Salomón tuvo como 1000 mujeres, ¿no? Entonces, y la Biblia no lo consideró adúltero. Pero ahora, ¿qué pasa en el día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Usted me dirá, cuidado, usted me está hablando del Antiguo Testamento, pero recuerde que viene Cristo a partir la historia. Cristo viene a restablecer el orden del matrimonio. Y Cristo viene a decir que el matrimonio es un hombre para una mujer. Ay, cuando Cristo habló de eso, los discípulos les quedó como un trago aquí, como un taco. Y ahora les muestro, porque después de la prédica, en la casa le dijeron, venga, vuelva y cuéntenos cómo es el asunto. ¿No entendió? Pues esto y esto, hermano. Claro, porque ellos venían de esa cultura judía donde
varias mujeres. Ay, está como fea, no, mejor aquella. Sí, la repudiaban, ay, aquella. Y ahora Cristo viene y ajusta, porque recuerde que el Señor vino a profundizar en los mandamientos, y ahora viene Cristo y ajusta las tuercas. Y vuelvo y le digo, ahorita lo vamos a ver en el texto, que ellos como que, uy, ¿cómo así, Señor? Por allá en otro pasaje, no, entonces mejor no casarse. Vamos a Marcos capítulo 10, versos 5 al 12. Marcos 10, del 5 al 12. Mire, y ahí se dará cuenta de lo que le digo, que ellos como que, uy, Señor, ¿cómo así? Respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió, les dio ese mandamiento, ¿cierto? 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, a su mujer. Un hombre, una mujer. Verso 8. Y los dos, ese hombre y esa mujer, serán una sola carne. Escúcheme bien, así que no son ya más dos, sino uno. Cuando usted se casa, ya no hay dos, hay uno solo. Y mire lo que luego dice, el 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Dónde lo junta Dios? En el matrimonio. Porque Dios es testigo del matrimonio. Y no lo separe, no lo separe el juez, no lo separe el notario, no lo separe otra muchacha, no lo separe otro hombre, no lo separe, porque eso lo unió Dios. Pero ¿a dónde lo unió Dios? El día en que se realizó el vínculo matrimonial, porque la Biblia dice que Dios es el testigo de los matrimonios. Por eso cuando usted se casa, usted no está por ahí jugando canicas. Usted está realizando un compromiso, un pacto, no con Dios, ante Dios, con esa mujer o con ese hombre. Ahora, mire lo que pasa en el 10, el trago amargo. En casa ya estaban solitos, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, porque ellos quedaron inquietos, porque esto era contra la cultura de su momento, su cultura religiosa. Y en el 11 dice, y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, ¿qué pasa? Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Yo molestaba a los de esta mañana, ahí sí, como dijo el cura, palabra de Dios. ¿Sí? Mire, ahí dice la Biblia eso. ¿Sí? Hermano, entiéndame. Hermanito, y si será que ni por aquí ni por allí, entiéndame, mire lo que dice la Biblia. Jesús le da al matrimonio el diseño original y habla de que si yo me pongo a dejar a mi mujer para casarme con otro, con otra, yo cometo adulterio. ¿Por qué? Porque cuando yo me casé con ella, dejamos de ser dos y nos volvimos uno. Y Dios dijo, y eso que yo uní, no lo separen los hombres. No, pero es que ya está viejita y cansona. Entonces significa que yo soy viejito y cansón porque somos uno. No, es que ya se volvió viejito, regañón y quiere tener un solo piso para él solo y que por ahí nadie ni bulla le haga. Yo creo que ella también es así porque somos uno solo, ¿cierto? No, ya no me pide un tinto, pide 2, pide 3. Primera de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11. Gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 7, versos 10 y 11.
Dice, pero a los que están unidos en matrimonio. El texto, ¿por qué hace esa salvedad? Pues porque hay gente que está unida pero en fornicación. Y la palabra ahí es para el que está unido en matrimonio, dice. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino ¿quién? ¿Quién manda? El Señor. ¿Y qué es lo que manda? Que la mujer no se separe del marido. Ah, pero la mujer, no el hombre. No, ya vamos a ver que al final hay un toquecito donde dice, esto aplica para ambos. Pero sigámoslo en el orden que lleva. Y si se separa, o sea, hay momentos donde la gente a veces tiene que separarse aunque estén casados. O sea, son excepciones. O sea, Dios quiere que no haya eso de que me divorcio, de que no, Dios no quiere eso. O que me separo, Dios no quiere eso. Pero hay momentos donde a veces el otro sale y se va y abandona. O la mujer también abandona a veces al hombre. O hay violencia. O hay un pecado sexual repetitivo. No, yo no aguantarle a usted todo eso. ¿Se puede separar? Sí. Pero luego, ¿qué dice el texto? O reconcíliese con su marido. Y luego dice, y que el marido, ¿sí ve que aplica también para el hombre? Y que el marido tampoco abandone a su mujer. Porque es que el pecado no solamente es pecado en la mujer, también es pecado en el hombre. Jesús rediseña. Jesús viene a restaurar el diseño que se había perdido. Comience a bajar pastores de los altares, ¿oyó? Porque hay más de uno que va con la tercera mujer por delante. Sí, hermano, yo conocí un hombre, yo no sabía eso, después que supe, él es predicador desde joven, hermano. El tipo, esta es la cuarta señora que tiene. Y todavía él profesa por ahí como predicador, pastor y evangelista. Delicado. Hermano, que muchas personas llegan con esas luchas a la iglesia, sí, claro. ¿Qué hace el Señor cuando uno llega en fornicación, en adulterio? ¿Lo saca corriendo o lo recibe? Lo recibe. Pero ¿qué hace el Señor? Comienza a trabajar con uno. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos llegaron aquí en fornicación? Un poco. ¿Y Dios qué comenzó a hacer? A pulirlos hasta que se organizaron. Mi hermano, pero eso es tan fuerte que aún, no, en serio, mire, esto descalifica a una persona para el ministerio. Pero hoy eso en los pastores no se está viendo. Y si el pastor vive mal, ¿qué le puede enseñar a la gente? Dígame. Mire, con todo respeto se lo digo, hoy en día hay pastores que son hombres viejos y las mujeres parecen las hijas, y no es porque no se envejezcan las mujeres, es porque esa es la segunda o la tercera, mijo. Y la que les ayudó a levantar el ministerio, la que les ayudó a trabajar en el ministerio, a ayunar, a orar, a vigilar, la despacharon. Y para aumento de males, hasta con el dinero santo de la obra de Dios, mandándole a esas muchachas a hacer cirugías en los senos, en la cola, hermano. Estilo el mundo. Pero ellos dicen ser pastores. Es más, algunos ni siquiera son pastores, son apóstoles, porque ya no les aguanta el pastorado. Otros son profetas. ¿Sabe dónde deberían estar? Sentaditos, pagando disciplina, a ver si se arrepienten, se corrigen y llegan al reino. Primera de Timoteo 3, me metí aquí en esto, me tengo que salir. Primera de Timoteo 3, versículo 2, mire. Yo le decía hablando de los ministerios, mire, pero es necesario que el obispo era el nombre para el pastor, para el ministro, en ese tiempo, sea irreprensible, marido de una sola mujer.
Quiere que le cuente una cosa, si usted sigue leyendo los requisitos de los pastores, a los pastores Dios no nos exige que tengamos dones. El único don que Dios le exige al pastor es que sepa enseñar. El resto es un carácter cristiano. Usted lo acaba de leer, al pastor Dios no le exige dones. El único don que Dios le exige al pastor es que sepa enseñar. Pero es que usted no ora por paralíticos y se levantan, mijo, a mí Dios no me exige eso para ser pastor. A mí lo que Dios me exige es una vida íntegra, un carácter cristiano. Amén. Y mucha gente está basando los pastorados en dones de la gente. Léase ese pasaje, primera, ¿sí? Y léanselo. Eso va del verso 1 hasta el verso 7. Después lo leen con cuidado y verá. Bueno, regresemos acá. Hermanos, pero el Señor Jesucristo profundizó sobre el adulterio en Mateo 5, 27 y 28. Él dijo que ya el adulterio no es solamente tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que también es mirar a una mujer para codiciarla. Usted puede mirar a una mujer, pues claro, y la tiene que mirar, porque entonces. Ahora, usted puede admirar la belleza de las mujeres, claro, pero usted lo que no puede es codiciar. ¿Y qué es codiciar? Pasar de decir, hermana, usted quedó elegante, está muy bonita, a comenzar a pensar inmundicias sexuales en su cabeza con esa mujer. ¿Cómo era que decía el amigo de ustedes? Uy, qué bendición la hermana. El amigo de los veranos. Cambiaba la palabra esa del mundo por allá que usaban, entonces ya no decía esa, sino uy, qué bendición que está la hermana. La misma historia. O sea, la cambiaba a la evangélica y facilito. Bueno, entonces esto también es adulterio. Mirar a alguien para codiciarlo, llevarse a un hombre o a una mujer a la cama con la cabeza, eso es adulterio, señores. Amén. Amén. Porque me ha quedado solo acá, oiga. Bueno, hay dos más y vamos porque se acabó el tiempo. Lascivia. Vamos a colocar el término. Esa es la palabra en español. Pero el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué? En griego. Y el griego también tiene unos caracteres todos raritos. Al pasarlo, al transliterarlo es esa. Aselgeia. ¿Y qué significa esa expresión? Ausencia de principios morales donde no hay modestia. ¿Usted qué me va a enseñar? Vamos a ver que para modestia también hay una palabra griega. Es la palabra aidos, que significa sentir vergüenza por mostrar o denotar el cuerpo. Le dejo los términos para que los busque y investigue y no piense que es que yo vine aquí como a inventarme un poco de cosas para aterrorizar a la gente. No, busque. La lascivia tiene que ver con inmoralidad en la forma de vestir. ¿Lo vuelvo a decir? Lascivia tiene que ver con inmoralidad en la forma de vestir. Le voy a poner un ejemplo. Si usted, ¿cuántos? No sé si alguno de acá ha ido a, no sé, o a Israel, o ha tenido un viaje al Medio Oriente, así no es a Israel, a culturas islámicas. Si no, puede ir o me manda y yo voy y veo y le traigo la razón de primera mano. Bueno, entonces, pero yo tuve unos familiares, un familiar que estuvo como tropa extranjera mucho tiempo allá y llevó su familia. Y sabe que aunque por allá hace calor, como en mi tierra, o hasta más, pero allá las señoras andan tapaditas. ¿Y sabe qué pasa si una persona de estas se acerca, por ejemplo, al muro de los lamentos o a una sinagoga judía, por ahí en unas bermudas, en esqueleto, o una muchacha por ahí camisa sin manga o por ahí un chorcito? ¿Usted sabe qué le dicen? ¡Fuera! ¡Lárguese! Los escupen, ¡sálgasen! ¡Inmundos!
Esto es un lugar santo. Y usted mira todos esos turistas que van allá y pasan por esos lugares de Tierra Santa y todo esto, bien vestiditos, bien tapaditos aunque haga calor. Y le traigo una razón: los chiros no dan calor, la ropa no da calor. A no ser que se ponga 2, 3 chaquetas encima, ¿no? Pero un pantalón no le va a dar calor, una camisa no le va a dar calor. ¿Usted qué más me quiere decir? Que la desnudez no es algo que glorifica a Dios. Y esto se volvió moda en las iglesias. Yo le dije que iba a tocar temas que afectan la iglesia. Nada más observe muchos altares de muchas congregaciones. Parece que se echaran grasa las niñas para ponerse en esos pantalones que se ponen para subir al altar a dirigir adoraciones a Dios. Pero yo quiero decirle que el vestirse bien no es un asunto solo para las niñas que están en la alabanza. Eso es un asunto para el evangélico. Es un asunto para el evangélico. Mire, andar el hombre o la mujer exhibiendo su cuerpo es lo que la Biblia llama la vergüenza de la desnudez. Eso significa que usted tiene que aprender a vestirse con pudor y modestia. ¿Dónde dice eso? Primera de Timoteo 2:9, Primera de Pedro 3:3, pero simplemente trabajemos Primera de Timoteo 2:9. Dice que las mujeres deben vestirse decorosamente con pudor y modestia. Ahí quiero que detallemos. Lo otro es que tiene un contexto bastante profundo y no alcanza el tiempo. Pudor y modestia significa ropa que no marca las curvas del cuerpo. ¿Me está escuchando? Ropa que no marque las curvas, las partes nobles de su cuerpo. O sea, la mujer de Dios no anda, según la Biblia, ni en minifaldada, ni mostrando las pechugas. No, hermana, usted no anda así. Y el hombre no anda con la camisa desabotonada, mostrando medio pelo que tiene aquí en el pecho. Tampoco, usted también. No, que es que hice tanta. Entonces ahora, usted no ha visto, perdóneme, tengo que ser sincero, si yo soy el pastor de usted, yo soy el que tengo que enseñarle, ninguno más. ¿Cómo están pasando muchos predicadores hoy al altar? Como van al gimnasio, con esas camisetas apretadas al altar y tal. Pero yo no me pongo camisetas apretadas, no me... Alabado Dios. Gloria a Cristo. Hermano, pero ya parecen fisiculturistas en el altar, y no está mal que tenga cuerpo. Pero la Biblia dice, no haga eso, no haga eso, no marque eso. Porque las vueltas de su cuerpo, a mí no me importa eso, eso le importa a su marido. Y eso no solamente aquí en la iglesia, afuera es donde más hay que dar testimonio. Que no sea que cuando yo la encuentre en la calle, ¿usted es la que va a la iglesia? Pero en la iglesia es como blanca, aquí está como roja, que es lo que tiene en la cara. Pero eso está pasando en las iglesias. Dios mira el corazón, lógico, es lo primero. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que lo que hay en el corazón sale. Jesús dijo que si lo de aquí está adentro, lo demás está limpio. Que si lo de adentro está limpio, lo demás está limpio. Usted me cree a mí que yo nací ayer en el Evangelio. Usted métame los dedos aquí en la boca a ver si de pronto tengo dientes, hermano. Hasta tengo un supernumerario. Esto, o sea, uno de más. Hermano, que una persona que Dios le trabajó el corazón va a andar por ahí exhibiéndose, medio desnuda o medio desnudo, olvídese. Porque hay temor de Dios en el corazón. Hay temor de Dios en el corazón. Mire, yo vi una vez, junto con mi esposa, una mujer recién llegada a la iglesia, a nuestra iglesia. Venía del mundo, recién llegada, poquitos días.
hermano, con unos jeans ajustadísimos, blusas ceñidísimas, escotadas, llena de aretes, de cuántas cosas. Y un sábado en la noche, en un mover de Dios, le dije a mi esposa, venga, ore por ella y dígale, recibe Espíritu Santo y fuego. Cuando mi esposa le pone las manos, esa mujer comienza a hablar en lenguas. Duró hablando en lenguas como hasta la medianoche. No había entrado a tomar discipulado. Al otro día, al domingo, llegó con una falda a los tobillos, cubierto su cuerpo y sin nada de esas arandelas por ninguna parte. Mire, el poder de Dios transforma, mi hermano. A su nombre sea la gloria. Bendito sea Jesús. Usted puede ir a la playa, a tierra caliente, pero aún allá mantenga la modestia y mantenga el pudor. O sea que me voy a baño con corbata. No, pues, hermano. Pues por si no sabe nadar, para que para que lo saquen. Obviamente que no, mi hermano, ¿sí? Pero hasta los vestidos de baño de nosotros son distintos a los del mundo. Hasta los vestidos de baño de nosotros son distintos a los del mundo. Amén, gloria a Dios. Y la última, pornografía. Pornografía. La pornografía, ¿a dónde ingresa? Ingresa en la lujuria. La lujuria es un deseo intenso por lo inmoral. Como les da miedo llevarlo allá, materializarlo, entonces lo sacian con pornografía. ¿Sabe que han salido estudios cristianos en mediciones de encuestas que hasta muchos líderes evangélicos son presos de la pornografía? Predicadores presos de la pornografía. Y cuando hay pornografía, hay lujuria. Cuando hay pornografía, hay fornicación. Cuando hay pornografía, hay laxivia. Cuando hay pornografía, hay adulterio. Cuando hay pornografía, hay todo. Todo. Hay mucha gente en las iglesias metidos en pornografía. Y hombres y mujeres también. Ya no son solamente hombres, también hay mujeres esclavas de la pornografía. Usted sabe que hay películas que nosotros no debemos ver. Miren, a mí algo que me ha sucedido es que Dios ha trabajado en un área de mi vida, se los he contado, y es que esos tipos de inmoralidad sexual a mí me producen rebote, vómito. Y un día, tan raro esto, o sea, y me puse a leer la Biblia, y la Biblia dice que esos tipos de pecados son abominación a Dios, y abominación significa como si a Dios le diera vómito. Entonces usted debe volverse sensible frente a esas cosas. O sea, usted le debe repudiar esas cosas. Amén. ¿Qué le debe causar a usted? Ay, no, fastidio. Usted eso le debe chocar. ¿Qué hacer entonces, hermanos? ¿Qué hacemos si de repente nos hemos descuidado y hemos caído en algo de esto? Marcos 9:43. ¿Sabe qué hay que hacer? No pecar. Amados, ¿sabe que cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, el pecado se vuelve como una parte del cuerpo de uno? ¿Alguno de ustedes en alguna oportunidad de su vida fue preso de alguna comida, de algún alimento? O sea, que si usted no comía eso, como que se sentía que no había comido. Hay gente que dice que le ha sucedido con el tinto, otros que le ha sucedido con la Coca-Cola, ¿sí? Hubo un tiempo que siempre que almorzaba me comía un chocorramo. Pues,
Y si no me lo comía, como que sentía que no había almorzado. Yo, pues, tan raro. Y no, eso hasta dañino es. Y no volví a comer eso así, hermano. Pero al comienzo uno como que siente que le falta algo. O sea, igual pasa con el pecado. Cuando usted se acostumbra al pecado, el pecado se vuelve como una parte de su cuerpo. Y como que si no hace el pecado que está acostumbrado a hacer, como que se va a morir. Pues muérase. Pero váyase con Dios. Mire, la Biblia dice, y eso es algo figurativo, no es literal, que si su mano, sus ojos les llegaran a ser ocasión de pecar, es mejor quitársela. Por más que a mí me haya gustado el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, yo debo entender que eso, primero, no glorifica a Dios, y segundo, eso me hace daño a mí. Recuerde que es que esos pecados, dice, contra el propio cuerpo de uno se realiza el pecado. Si hemos caído, vamos a pedirle perdón a Dios. Pero no solamente vamos a pedirle perdón a Dios, sino vamos a decirle, Señor, usted me hará las fuerzas para no pecar. ¿Sabe? Le cuento un secreto. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Imagínese por un momento a Dios en el cielo, viendo a uno de sus hijos de rodillas diciéndole, Señor, no quiero pecar. Dame las fuerzas para no pecar. ¿Usted cree que Dios en el cielo se queda? Mírenlo. No, Dios se levanta para fortalecernos. Ay, pastor, o sea que a mí me tocó llevar, entre comillas, esta cruz. ¿Sabe que a otros en el mundo les ha tocado vivir en cárceles por 20 años por causa de Jesús? Pastor, no me parece injusto. ¿Usted cree que es injusto para ellos vivir 20 años en una cárcel por predicar el Evangelio? No es justo, ¿verdad? Pero fue la lucha que tuvieron que enfrentar. ¿Sabe? Tenemos un evangelio muy laxo, un evangelio donde prácticamente yo hago, pero ¿qué recibo? No. Aquí debemos entender que hay que comenzar a hacer sin esperar nada a cambio, simplemente la satisfacción de honrar a Dios. Recuerde, cuando usted vaya a hacer sacrificios como esos, recuerde que hay otros que están siendo masacrados por su fe en otros lugares del mundo. Y que lo que estamos haciendo aquí, hermano, esto es una pestañita para lo que otros están enfrentando por causa del Señor. Yo le dije que hoy le quería predicar más desde la homilética, desde mi corazón. Hermano, no peque más. No peque más. Yo lo amo, no peque más. Mi hermano, yo a veces me acuesto tarde y me levanto temprano y yo necesito hacer esas oraciones por mí porque yo por gracia fui salvo, pero lo hago por usted para que usted honre a Dios y viva para Dios. No peque más. Cuéstele lo que le cueste, duélale lo que le duela, no peque más. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si esta noche usted se muera. Yo no sé si esta noche se muera el hermano Gabriel. Yo no sé si esta noche se muere el hermano Juan David. ¿Y sabe qué pasa cuando morimos? Que se acabó, se cerró, se hizo o no se hizo. Alguien me decía, pastor, hay un temita ahí donde usted es duro. Le digo, mire, yo prefiero que usted en el cielo me diga, yo había podido volver a hacer eso y usted no me lo permitió, a que usted en el infierno me diga, ¿por qué me alcahueteó el pecado y estoy en el infierno? Hermanos, es tiempo de vivir para Dios. No hay agua. Pregunte qué está pasando con Siria y con Israel. Mi hermano, esto
no hay para dónde sacar la cabeza. Hermano, lo matan a usted por un par de chancletas. Hermano, no hay por dónde sacar la cabeza. El tiempo se acaba. El diablo nos tiene embelesados a los evangélicos ahí. Mañana arreglo, mañana me bautizo. Hermano, se pone pilas porque Cristo viene, el tiempo se acaba. Es tiempo de no pecar más. Hay que vivir para Dios. O sea, yo no le estoy diciendo, ni yo vengo aquí como a traerle a usted como una especie de morbo profético y apocalíptico. No, pero mire, anoche vi tantico noticias, como que me arrepentí de ver eso, hermano. No hay por dónde. Pero nosotros sabemos que hay cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos si hemos fallado? Vamos a pedir perdón y vamos a pedir las fuerzas para hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien nos van a criticar, nos van a señalar, ¿sí? Pero recuerde que otro no está sufriendo críticas. Otros están sufriendo torturas, cárceles y hasta la muerte. Colóquese sobre sus pies y oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque nos has bendecido, Señor, porque nos has concedido la bendición de venir, de congregarnos, de reunirnos. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, glorifícate en el pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludes en el nombre del Señor.